Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Buenas tardes a todos. Un brindis Buenas al tardes público para nuestros Bienvenidos fans a la inauguración del seminario del siglo XXI. ¿Cómo empezamos? ¿Quién empieza? ¿Qué orden? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Tim es el moderador, claro. Inevitablemente. Nah. Sí. Nah, Inevitablemente somos- Tim es un moderador. Por No, naturaleza. pero no hace falta, ¿no? Entre tres o sí. Sabes que lo ha hecho muchos años, ¿no? En Cruz. Esta labor. Eso es Exitosamente. Eso es un caché. No grabes eso. Es como... Me estás inflando el hilo. Y lo tenemos grabado. Eso lo edita después. A ver, ¿qué Mi hacemos? primer comentario es que... Qué pena que no todo el mundo habla... Es muy inconveniente cuando no todo el mundo habla inglés. Ese es mi primer comentario. ¿Por qué? Sobre el debate Foucault-Chomsky. O francés, ¿no? No, Todo sería el mejor mundo que todo el mundo hablara inglés. O Para que no francés. haya líos. Yo estoy en contra. Para Sí. empezar. O francés. Yo no hablo inglés. ¿Pero para qué? Para que no Hay hubiera hablar líos. francés. Para que no hubiera líos para entender a Foucault bien. O alemán o ruso. Yo estoy en contra de hablar inglés. El problema es que hay una, ¿cómo se dice? Hay una incomunicación. ¿Qué tiempo tenemos? Una hora. Una hora y pico. Sí, hora y cuarto. Hay una incomunicación. Entre ellos. Constitutiva entre los dos Por el idioma. debatientes. Y la primera excusa, porque mi impresión es que buscan una excusa para no comunicarse. Es el idioma. idioma, sin duda. Foucault básicamente el primer boicot que hace es yo no hablo esta lengua que habla el otro para no tener que hablar directamente con él. Que es culpa de Foucault entonces. ¿Por qué no habla Chomsky? Porque no habla Porque el inglés. inglés, pero ¿por qué llevamos todo al inglés? Bueno, es Esta igual, es es un debate para otro lengua día. franca, para todo el mundo sabe No, los franceses. no. Los franceses. holandeses están ahí hablando todos en inglés. Y- La biblioteca es en español, pero en fin, lo dejamos para Pero otro día. el reino de la filosofía, ¿en qué idioma está? No está en inglés. No está en inglés. Inglés La filosofía no es... funciona bien para el no, empirismo. la gran Para- filosofía para- no se ha escrito en inglés. Es bueno para el empirismo el inglés, Claro. porque hay El tantas empirismo palabras. El empirismo es parte del problema, Curiosamente, que hay que rebasar. No pero tenéis que curiosamente, empezar pero tan agresivamente. es muy interesante porque curiosamente, ¿quién es el empirista de los dos? ¿Chomsky o Foucault? Sin duda Foucault. Foucault. Ya, Sí, Por pero eso- ahí por eso- tenemos nuestro primer debate. Fíjate, A ver, ¿Ves el cómo lo he francés, hecho? ¿Ves cómo lo he hecho? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo he hecho? el francés es el empirista y el otro es el idealista. ¿Y por qué dices esto? Porque uno habla de la idea de justicia, el concepto de justicia, ¿no? Buscar la justicia absoluta, ¿no? Como término absoluto, en la que basarse, y el otro quiere destruir, basarnos en las ideas para poder hacer las luchas. Ponemos un poco de orden. O sea, las ideas. Moderador. Empirista es... ¿Pero qué es el empirismo? Porque El empirismo es- los términos son solo. Yo voy a eso después a mi manera, pero Des- si empezamos con los temas antes para de... Espera, describir. espera, luego. ¿No? Es un nominalismo incluso el de Foucault. Ya. Pero quiero decir que el empirismo en su mejor dimensión es un materialismo radical. Sin duda, sí. Y eso es Porque el está en empirismo, contradicción. esto es el empirismo de Foucault, desde tu Exactamente, perspectiva. sin duda, Ya. sí. Bueno, Sí. Ignacio, ¿tú qué opinas de la cuestión de la lengua que utilizan para... Bueno, ¿qué opinas de su comunicación o incomunicación? A ver, yo he hecho los deberes, leyendo el libro que pensé que ibais a leer. A ver, me pareció un partido trabado, como si juegan el Madrid y el Barça o el Tottenham y no sé qué. Y Sí, no juegan sabe al de final. fútbol. Bueno, es igual. Trabado. Se le veía a los dos, más a Foucault que a Chomsky. Quizás está el problema ese de la lengua, que yo no sabía, no tuve tiempo de ver el debate. Un partido un poco aburrido, no un gran debate, ni para Foucault, ni para Chomsky, ni para los temas comunes. Con demasiadas salidas oblicuas, demasiado largo, el propio moderador Elders lo dice, que además lleva alguna piña por algún lado. Y creo que, primero, estamos en un momento crucial. El momento crucial se
se notan que nunca se sabe, o sea, que no es percibido. Los grandes acontecimientos se acercan con pasos de paloma. Quizá no es casual, yo no es que creen en las hadas, ni las migas, ni el destino, no es casual que este libro que lleva a lo mejor, no sé, 20 años o 30 en España y el debate que lleva 50 años en las redes, hayamos decidido leerlo estos días, no hace un mes, no hace un año. No es casual, no es casual. Bueno, 2006, pero bueno. O casi murió, No, pero bueno, casi murió Chomsky. Sí, Justo, exactamente. ¿no? Es un buen momento Entonces, para leerlo. creo que Pero es del 70 es una buena ocasión para y- revisar algunos de 71. nuestros presupuestos básicos, Medio de siglo. nuestra vulgata. Hay una vulgata en el Ujú. anglicanismo, hay una vulgata en la Sí. religión católica, hay una vulgata también en nuestros medios, por radicales, alternativos que sean. Entonces, me parece que es una buena oportunidad. Solo preguntaba cómo empezamos. Yo tengo aquí una serie de cosas, pero bueno, que me da igual que empiece uno bueno. Empiezas tú con tus cosas. Tenemos que improvisar un poco. Vale. Tú empiezas con tus cosas y ahí, Vale, a partir a de ahí ver. se produce. 5 o 10 minutos. Cuando lleve 6 minutos me decís. A pesar del casi evidente problema de lenguaje, de puesta en escena, de formato, son dos posiciones muy distintas. Chomsky, que está a punto de morir, como decís, con una afirmación idealista, cartesiana, clásica, en una especie de naturaleza humana que se cuida mucho de formular en términos positivos. La naturaleza humana es esto, nunca jamás lo hace. Incluso llega a decir que la ciencia no es quien para abarcar eso. Bueno, no hay una categorización de esa condición humana, una condición humana que como tal sería algo metafísico, aunque no emplea la palabra, histórico, aunque no emplea la palabra, impolítico, que no emplea la palabra, pero común, que sí emplea la palabra. Me acordaba en varios momentos del texto de lo que Badiou llamaba la pasión por lo real, como característica del siglo XX. Sí. Pasión por lo real. ¿Por? Porque está en Chomsky. A su manera, para mi gusto, mucho más lacaniana que la de Foucault, que además Lacan no importa. Pero Vamos sí. a disentir mucho. Sí. Pasión por lo real en el sentido de pasión por lo que lo real tiene de imposible, de inabarcable, de incategorizable. Un real que no existe sin la pasión. Casi es una redundancia, ¿no? Pasión por lo real. Un real que es pasión, voluntad de poder, etc. Porque son posiciones muy distintas, aunque por timidez o por falta de experiencia o por educación, por lo que sea, se cuidan un poco los dos, quizás más Foucault que Chomsky, de poner todas las cartas sobre la mesa. Posiciones muy distintas. Chomsky parte de una condición humana común, implícita, digamos, de serie, un esquema mental intrínseco, una especie de invariancia, al menos negativa, digamos vacía, no epocal, no contextual, no sometible a las tensiones de la lucha de clases, la historia del momento, etc. Recordad que esto era muy curioso en bachillerato, en las clases. Por ejemplo, cuando explicábamos en bachillerato los modelos de aprendizaje, Chomsky decía, no, el niño aprende desde un esquema previo. No es un cubo vacío que se va rellenando de cosas, sino que tiene un esquema previo, innato, como queráis decirlo, y desde ese prejuicio radical, esa alucinación fundamental, expresión de Lacan, con la cual nace el ser humano, con la cual el sujeto viene al mundo, de esa alucinación fundamental, oye la frase de papá, oye la frase de mamá, oye la frase de la tele, ve la película, etc. Entonces, para Chomsky, por eso es anticonductista, el aprendizaje es cualquier cosa menos el llenado de un cubo vacío. Es una tarea de selección, creación, discriminación y elección continua. Por eso insiste la palabra creatividad y por eso aparece la palabra salto. Salto, nos podría buscar las páginas, en el libro al menos, salto en el sentido en que tú, aunque seas un pastor de una aldea profunda de Gales y el tío menos intelectual de esa aldea, pues para escuchar qué les pasa a las ovejas hoy tienes que dar un salto para que haya una percepción. Y un salto es siempre... Perdón. Jazmín, estamos en plena reunión. Te llamo ahora, espera un ratito. Espera. Esta parte la puedes editar. Sí.
por ejemplo. Sí, os decía que una posición platónica y cartesiana, es decir, aunque sea el tío más tonto del mundo, tengo un esquema previo, tiene que ver con mis arquetipos primordiales, con mis prejuicios, con mi historia familiar, por supuesto, etcétera, 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 un etcétera que acaba en Dios, como el diablo, y desde ahí escucho las frases que dice papá para los 7 niños de casa. Entonces, ¿por qué es anticonductista Chomsky? Porque el conductismo, como el neoliberalismo, como el empirismo, parte de un sujeto vacío, la tabula rasa, que se va rellenando con, digamos, rasgos contextuales. Y está a 1000 años luz de esto Chomsky, aunque aquí es particularmente educado, prudente, no sabe a lo mejor tampoco en qué terreno se mueve, etc. Entonces Chomsky adopta en esta parte, y ahora me caigo enseguida, ya pasamos a otras cosas, una postura contra el materialismo vulgar, digamos, de que fulanito, Rodrigo, Tim, Ignacio es el producto está a 1000 años luz de un marxismo vulgar según el cual Pepe Pérez, desde luego no Marx, desde luego no Engels, es el producto de X circunstancias o rasgos localizables en su familia, aldea, etc. Llega a hablar de un innatismo que aporta el individuo mismo, en su manera de estar en el mundo. Llega a hablar de una segunda naturaleza, citando a Humboldt, que es un personaje muy interesante en el cual yo nunca he entrado, un personaje el tema del lenguaje, sí. multicampos, multidisciplinar. Habla de un conocimiento instintivo. Está mucho más cerca de Descartes que de Kant, en el sentido de que Chomsky, yo le sigo en este punto, cree en una intuición en la cual ya está todo, aunque no haya conseguido darle forma. He intuido en el bar, Rodrigo me presentó a Tim, que Tim no es trigo limpio. No tengo ninguna prueba, ningún dato, pero aquí hay algo que no va, a pesar de que Rodrigo me hablaba maravillas de Tim, etc. Este tipo de cosas de las cuales nos arrepentimos de no haberle hecho caso, o nos arrepentimos de haberle hecho caso demasiado al pie de la letra. Una especie de intuición que cierra ya el concepto, a años luz de Kant, estamos cerca de Leibniz y cerca de Descartes, cerca del racionalismo en general, Sí. Y un conocimiento instintivo, un salto inductivo, dice en la página 37, sin duda inconsciente, expresión literal de él en el libro, sin duda inconsciente, página 37. Pero es un pensador anti-inconsciente. En absoluto, yo creo que no, pero bueno, vamos a eso ahora. Y después, si ya acabo, un aspecto más de este radical anti-individualismo, porque es individualista en el sentido de que cree en el individuo, cree en la vitalidad. Chomsky no participa en absoluto de la histeria antivitalista con la cual Deleuze en no sé qué sitio caracteriza en conjunto a los seguidores de Heidegger. La histeria antivitalista no participa de eso, es un vitalista, anarco, americano, debe estar bastante cercano a la escuela trascendentalista, que a mí me parece muy interesante, a Emerson, Thoreau, etc. Pero llega a usar a Newton en un sentido que yo no habría imaginado. Cuando Newton, y en ese momento es acusado de recurrir a relaciones ocultas o a casi a supersticiones, habla de la acción a distancia, este cuerpo atrae a este otro, sin ser imanes ni nada específicamente así, pues está también hablando, incluso hablando de la gravedad, hablando de cómo los cuerpos individuales no son cuerpos individuales, no son seres autógenos, sino que son un modo de participar en el entorno. La gravedad sería una metáfora de esto y muchas otras cosas. Entonces, creo que hay en Chomsky, en las primeras ya 30, 40 páginas en este librito, pues una posición que le acerca a las posiciones de Leibniz o de los trascendentalistas, decía, o de Descartes, desde luego, según la cual, a través de lo innato hay una conexión previa de cada individuo con casi cualquier otro, hasta con tus enemigos. Eso es lo que explica, dice bastantes veces al comienzo, en las primeras 40, 50 páginas, que una persona, imaginaros a Kaspar Hauser, un caso un poco extremo, criada en condiciones especialmente limitadas de experiencia, audición, visión, etc., sin embargo es capaz de generar, imaginar, conocer un montón de cosas que literalmente no ha visto ni oído en ningún lado. Y por lo tanto una apuesta, que no lo dice así por supuesto, por la creación ex nihilo, ante lo cual siempre ha retrocedido Foucault, no Deleuze, y no otra cosa eso. Y
Sí. Es muy interesante. Y incluso hay que reconocer en la página 42 que todo esto de la condición humana está fuera de ninguna ciencia posible, ciencia humana posible. Bueno, lo digo así para empezar, después quedan múltiples cosas. Pero vamos, me ha parecido, sin ser la leche el libro, sin ser algo soberbio que te deja impactado y te divide la semana o el mes en dos, me ha parecido un libro curioso y me ha parecido, y ya me callo, me ha parecido el testimonio del profundo fracaso de nuestra izquierda, la posición de Foucault. ¿Por qué? Porque su total sordera ante lo que no sea contextual, lo que no sea histórico, lo que sea de alguna manera ahistórico o universal o atemporal, etcétera, 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 ninguna de las palabras Que niega esa posibilidad. Claro, al negar eso, estamos de lleno en el campo del capitalismo. ¿Por qué es el capitalismo? Recordad a Weber, un profundo odio a la cultura de la inmediatez. Y en ese sentido creo que Chomsky está mucho más cerca de la cultura de los sentidos, de una cultura de la inmediatez, que Foucault, Pero yo que creo me que pareció, Foucault con todo mi respeto, es un señorito que No, pero apenas es que ha salido de Foucault, las... dentro de ese historicismo, lo que hace es intentar, o sea, pues esa es la línea que sigue, pero que ¿cómo podemos luchar contra este historicismo? Que es lo interesante, ¿no? ¿Cómo podemos salir de ahí? Y por eso yo creo que lo une que Foucault y Lacan están muy cerca, ¿no? En este debate. Para mí. No lo veo. Yo sí lo veo porque, bueno, claro, el debate son dos, ¿no? Naturaleza humana, ¿no? Que es el intentar definir qué es la naturaleza humana, ¿no? Pues saber si es un concepto universal o si es una creación, ¿no? Un concepto creado, como, o sea, como habla el nominalismo, ¿no? Esto es un debate de nominalista, ¿no? De conceptos, ¿no? De ideas. Si no son meras palabras que utilizamos como el concepto de vida, ¿no? Porque lo que hace siempre es una genealogía de cómo nacen los conceptos y simplemente para el concepto de vida en momentos determinados surge para justamente poder funcionar, ¿no? A nivel epistemológico, ¿no? Pero no tiene ningún contenido real, ¿no? Y entonces esto lo lleva al tema interesante, más fundamental, que es el segundo debate, ¿no? De justicia-poder, ¿no? Claro, entonces es naturaleza humana y justicia, ¿no? Como dos El grandes... título del debate, dices. No, hay de la dos segunda partes, parte, hay dos de la partes. segunda parte en el libro, O sea, el debate también está dividido en dos partes. segunda parte, justicia versus poder. El debate está dividido en dos partes. Vale, pero eso es arbitrario. Básicamente el Hombre, debate es sobre la naturaleza Me humana. asombra un poco que lo sea. Si es arbitrario, el libro es una estafa. No, el libro Yo sí creo que es. el libro es una estafa, básicamente. El debate es sobre Por eso no lo leíste. la naturaleza No, pero humana. es curioso porque el debate, yo no sé qué has visto tú, pero hay uno, o sea, el taller de hay un montaje que es que él interrumpe el debate y se pone a explicar lo que ha pasado antes Sí. y introduce ahora, y ahora vamos a hablar de justicia por poder. Pero eso es para holandeses, creo. Esas En la versión celebraciones. holandesa, que no está en el libro. Eso muestra como... Pero bueno, básicamente, da igual que sea en dos partes o no, pero que es como, yo creo que el debate está planteado para introducir el concepto de naturaleza humana que nos lleva a los conceptos universales, ¿no? En los que se fundamenta ¿Por qué el ser estaríais con humano. Foucault en esta cuestión? Que no es una cuestión así tan específica. A ver. ¿Por qué estaríais con Foucault y no con Chomsky en esta cuestión de que hay, o tiene que haber, o debería haber? Es una apuesta filosófica. O sea, cuando Foucault menciona a Sartre, ¿habéis escuchado esto que menciona a Sartre? En el libro creo que En el libro no. Yo, Claro, yo, yo lo que puse. he leído el libro, sobre todo la parte final y el principio, pero he visto el debate para comparar. Y entonces en un momento determinado menciona a Sartre, ¿no? Que hay un debate en Francia sobre justamente la Tribunal justicia, popular. el tribunal, la justicia, ¿no? O sea, cómo se puede criticar, ¿no? Los Entonces, jueces. entonces etcétera. coincide este debate, un pequeño inciso, coincide con una de las entrevistas que hay en Diálogos sobre el Poder, en Anagrama, donde hay una polémica entre Deleuze, Foucault, sobre los tribunales. Va sobre lo mismo, sí. Y entonces Foucault está diciendo, Chomsky, tú eres Sartre, un humanista. Sí, yo estoy con Eres Sartre. un profundo Y además humanista. yo apunté Sartre sin saber nada, sí, me parece acertada la idea. Entonces dice, él explica, la posición de Sartre es para criticar la justicia partimos de qué es la justicia, ¿no? Un ideal de justicia universal desde el que podemos criticar lo que hay, ¿no? Y luego estamos yo y un pequeño grupo, ¿no? De personas que decimos que el concepto de justicia, la idea de justicia está construida en esta sociedad, ¿no? Que es justamente lo que quería leer aquí,
que es, al final, ¿no? Él hace un resumen de su posición, que es su teoría filosófica, ¿no? Que es el tema de... No, el concepto de justicia surge era, de ¿por que lo quiero qué, leer. de un ¿por qué contexto... nos incomoda la idea en Aquí. versión Chomsky, que versión dice... Sartre? Cuando se planteó el... Estás seguro y no has terminado esa frase, pero yo no sé cuál es tu hipótesis. ¿Por qué nos Pero bueno, incomoda la idea en versión Sartre, que yo lo apunté por ahí, en versión Chomsky, Sí. en versión Sí. Junger, en versión Sí, X, sí, sí. Arendt, De buscar, y que haya Arendt, una exactamente, naturaleza humana, buscar... aunque no sea una naturaleza humana. que Tratar es de una- encontrar definiciones... No, definiciones no lo busca ninguno de estos nombres. Chomsky desde luego aquí no. Pero, absolutos. bueno, pero absoluto De los que digamos, partir. intuido, de los que partir. Fundamentos absolutos, ¿no? Dado por supuesto, como digamos un absoluto negativo, que no tiene que categorizarse en un reglamento del... Pues, o sea, a mí me interesa, yo en este sentido ver. soy Foucaultiano, A ver, ¿qué dice? y dice aquí, cuando se planteó el problema de la naturaleza humana en relación con los problemas políticos, surgieron nuestras diferencias, ¿no? Dice, no puedo evitar que yo piense que estos conceptos, naturaleza humana, justicia, realización de la esencia de los seres humanos, esto es Sartre, ¿no? Son todos conceptos formados dentro de nuestra civilización, de nuestro tipo de conocimientos, civilización, conocimiento, nuestra forma de filosofía, y aquí viene la relación con la justicia, ¿no? Por lo tanto, forman parte de nuestro sistema de clases, ¿no? Como todo está unido, ¿no? Es justamente esto, que es como todo su análisis de la locura, ¿no? Cómo justamente la enfermedad mental está definida para excluir, ¿no? Entonces tú no puedes llevarlo al plano político desde estos conceptos, ¿no? Naturaleza, humana, justicia. ¿Por qué no puedes utilizar este concepto de justicia? Porque ha sido elaborado dentro de una civilización que excluye. Es un prejuicio de Que excluye. Es un prejuicio de Entonces Foucault. el proletario nunca se va a poder rebelar, o los excluidos nunca se pueden rebelar Es un prejuicio de Foucault. utilizando estas ideas. O sea, la justicia viene a posteriori. Yo creo que es empirista. yo creo que es una posición filosófica. Claro, Sí, totalmente. Curiosamente, Totalmente. curiosamente antigua para mi gusto. Antigua como que. Bueno, Porque básicamente es Foucault hegeliano. está contra lo El antiguo. argumento Foucault está de contra lo antiguo, llega a decir que es un error histórico descomunal que las autopsias comenzaron en el siglo XVIII. No, que pero espera, empezaron estoy- en la Grecia anterior al cristianismo. Lo que estoy diciendo es que el argumento de Foucault es básicamente, me parece que es un argumento hegeliano, marxista, bastante Marxista, sí. convencional. Convencional. Bastante pero convencional y no es no profundamente muy- estructuralista. espera, no es muy diferente de el gramscianismo, leninismo, gramscianismo, el cita a Mao. La posición Ya, de pero Foucault son citas, no es filosofía. ¿no? No, pero- pero de paso a Mao. no, Sí. no estoy de acuerdo. El problema que yo tengo, bueno, perdona. Sí, no, quería acabar. Entonces, Simón, claro, ¿tú? ¿cuál es la filosofía de Foucault? Es establecer estas epistemes, ¿no? Epistemes históricas que lo que hacen es transformar la sociedad. Las epistemes transforman la sociedad, ¿no? O sea, entonces tú estás dentro de una episteme, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos...? Ese episteme, por supuesto, es esos conceptos de naturaleza humana o de justicia, ¿no? ¿Cómo están construidos, ¿no? Esa es la genealogía de los conceptos, ¿no? Justamente están al servicio de la clase dominante o de la clase oprimida para intentar luchar contra esa se construye una injusticia a partir de ese concepto de justicia, ¿no? No puedes partir de esos conceptos construidos por una civilización que ya produce la opresión para salir de la opresión, ¿no? Y entonces esto es el simbólico. O sea, no puedes dentro del simbólico, dentro de un campo simbólico, o sea, este es el estructuralismo, el campo simbólico. No puedes dentro del simbólico salir de ese simbólico que te oprime, ¿no? Entonces por eso él hace la diferencia entre justicia y poder, ¿no? Cuando yo lucho por la toma del poder, no estoy buscando una justicia universal. La justicia, cuando yo coja el poder, habrá cambiado el concepto de justicia. El concepto de justicia no me lleva a luchar por la toma del poder. Yo lucho por la toma del poder sin ningún tipo de concepto de justicia. ¿Cómo explicarías entonces que podamos emocionarnos y hasta sollozar con un texto de Sófocles sobre Antígona? Si no hay una experiencia de la justicia
no epocal, no epistémica, no Sí, contextual. hay concepto de la justicia, hay. No digo pero, concepto, pero digo es que, claro, intuición. lo que está haciendo Foucault es, por supuesto, esos conceptos son los que nos dominan. Lo que hay que hacer es intentar luchar contra esos conceptos. ¿Cómo? No basándonos en ellos. O sea, él justamente dice que esos conceptos están en cada episteme dominando y haciéndonos pensar a través de esos conceptos. Y eso es lo equivocado. ¿Cómo conseguimos funcionar, o sea, salir de esos conceptos y funcionar tener relaciones de poder, porque todo hay relación, el poder no se basa en conceptos sino en relaciones, y cómo conseguimos cambiar esas relaciones que van a cambiar esos conceptos? Es completamente marxista. O sea, como a nivel material, ¿no? La práctica material Es una garantía de calidad. Ya, pero es... Pregunto. No, No. Ok, déjame hablar. Bueno, Si vamos ya, por turno, sí, pero yo no, entiendo. prefiero conversar que presentar, Sí. pero bueno, ahora voy a decir algo. El Pero ¿me tema es entendéis? que- ¿Me entendéis? Sí, pero yo creo que sí. Te entendí, Creo. Yo no estoy con Foucault, pero tampoco estoy con Chomsky. Eso es el tema. Preguntaste por qué nos incomoda la idea de la naturaleza humana. Yo no sé por qué no pregunto, porque no nos hemos posicionado todavía, tú sí. Pero a mí no me incomoda la idea de la naturaleza humana, simplemente no me parece necesario para hacer política o lingüística o lo que sea. Yo en este punto estoy con Foucault, que hay yo creo que lo bueno de la posición de Foucault es que reconoce la contingencia radical de una situación, que es precisamente lo que En términos de Badiou, que son los tuyos. bueno, Nada que ver con Badiou. pero Nada que ver con Badiou. espera. Esto es lo más contemporáneo que se puede ser para mí en la teoría, ¿vale? La apuesta por la contingencia. La contingencia absoluta, por decirlo así. Y me parece que Que es el tema del realismo absoluto, del realismo especulativo que... sí, es digamos el nuevo realismo, por decirlo así, en la filosofía. Y me anima el hecho de que Foucault de alguna manera defiende esa posición de contingencia ante la idea bastante desfasada que veo y necesaria que veo en Chomsky. Espera, la idea Es humanismo. Es humanismo, pero esa idea de la naturaleza humana, ¿de qué sirve en realidad? No sirve para mucho. Cuando Chomsky intenta describirlo, no tiene éxito. Pero el tema es que para mí, el problema es que la interpretación que Foucault hace de su propio argumento, o el argumento teórico que yo proyecto sobre Foucault, con la ventaja de 50 años de experiencia posterior, yo creo que el propio Foucault no lo interpreta bien, por decirlo así. Yo estoy de acuerdo con él cuando dice que, por ejemplo, hay que tener confianza en el proletariado, en tanto que agente de la absoluta contingencia de los procesos históricos. Incluso lo digo en términos, con referencia a Hegel. Lo único que añadiría hoy en día es que más bien es el pueblo que el proletariado. Sí, pero yo creo que la estructura del argumento de Foucault a ese nivel me gusta, con esa pequeña modificación. Luego la manera en que Foucault, desde mi punto de vista, perdiendo el debate con Chomsky, de alguna manera, pero en parte por el problema de la comunicación, porque básicamente Foucault no... Foucault se niega a debatir con el público... Es más chomskiano. Sí, más chomskiano, el público no sé qué. Y quizás Chomsky es más famoso en este momento, yo no Y sé, y es mucho más difícil entender a Foucault porque es un filósofo. Yeah. Entonces eso ya... No, pero en este caso no. Pero déjame terminar, porque Sí. lo que quiero decir es que Foucault colapsa, su argumento colapsa en una especie, para mí, una especie de hegelianismo, marxismo, leninista, gramscianista, althuseriano, absolutamente desfasado, que el proletario tiene que tomar el poder dentro de una sociedad futura. Yo no sé, no tengo ni idea de qué está hablando. Pero no deduzco esto que Chomsky tenga razón. Yo creo que Chomsky no... Una cuestión técnica. Juraría que en el libro este, que debe ser
debates de los 70, pero ya avanzados los 70, juraría que Foucault y Deleuze están ya en otra onda en relación a la apuesta por el veredicto popular sobre que juraría que está en otra onda. De hecho, hay una entrevista preciosa que se llama No al sexo rey, en ese libro, en el libro que en España se llama Diálogos del Poder, donde Foucault toma muchas distancias y muy irónicas con respecto a todo lo que sea un juicio popular, un veredicto de la época, un veredicto de la historia. Foucault se convierte en maoísta en este debate porque no consigue comunicarse bien ante la audiencia que está enfrente de los dos pensadores. Y el tema con Foucault, lo que no me gusta de Foucault, y esto es otro problema que tengo con Foucault, quizás no sé vosotros, es básicamente cambia de ropa según la audiencia, sobre todo con respecto a la política. Foucault tiene al menos 4 o 5 posiciones políticas absolutamente distintas y opuestas durante su carrera intelectual, y básicamente tiene, y para mí esto es el peor crimen, ¿no? Que se convierte en ironista en el sentido de rortiano, básicamente que utiliza cualquier argumento que hace falta para derrotar. Rortiano. No, por favor. ¿Sabes? Porque Foucault, por ejemplo, en Hay que defender la sociedad, es explícitamente antisocialista, como un nuevo filósofo. Aquí es maoísta. En otro momento es anarco, defiende ¿cómo se llama? La producción deseante, es anarco deseante. No, eso es Deleuze. No, Foucault no. Ya, pero Foucault, tiene un debate placer, yo creo que Foucault se identifica con esa ideología. No, es evidente. Se para de Deleuze. Yo creo que lo que hace rancia la posición de Foucault. Pero tiene una posición consistente. Aquí es como escuchar a Gramsci o algo. No, es que no entendéis la teoría, pero no entendéis la teoría. Volvemos al curso. Lo que hace rancio, según mi punto de vista, la posición de Foucault en este texto, lo que hace rancio, quizás rancio como no lo es Foucault en otras ocasiones, es que toma constantes distancias ilustradas, neocantianas, por así decirlo, con respecto a lo indeterminable del sujeto, la distancia del sujeto con respecto a toda autoridad social, lo atemporal del inconsciente en el sujeto. Sí, todo eso no lo tiene en cuenta. Entonces, es un Foucault un poco de cartón piedra, frente a un Chomsky que a lo mejor tampoco está dando la talla, porque el debate, yo qué sé, no sé cómo. No, se llama estructuralismo. Pero Chomsky es otro kantiano, ese es el problema. Es un debate entre dos kantianos. Bueno, es un cartesiano. Chomsky no es cartesiano, sé que es tú antes innatista, que es algo muy distinto. Chomsky cree en la intuición como un salto generatriz. Sí, ese tema de creatividad. Me parece demasiado generosa. Para mí es un kantiano, Chomsky. Aquí no. Y lo peor que se puede decir de Foucault es que también es kantiano. Foucault también es kantiano. No tuve en cuenta todos los Foucaults que conozco, todos los Chomsky que podría conocer, me volqué en el libro y me pareció el libro triste porque es un acta de entierro de todas las perspectivas de la izquierda, la posición de Foucault. Me parece derrotista porque entrega al capitalismo, o sea, al contexto social, al imperio social, al empoderamiento histórico, epocal, social, visible, etcétera, etcétera, entrega todo sin concederle. Bueno, pero entonces, chico, dedícate a la política, ser diputado de una región parecida. No le interesa nada las luchas políticas cotidianas, eso no le interesa nada. Él habla del poder, habla de... Puedo terminar solo una frase, es patética. En este caso, más todavía que en Ortega, sus reservas contra toda ontología. Es patético. Nene, ¿a qué historia te dedicas? Además, ¿a qué historieta de cómic te dedicas? Si la historia cambia según el autor del cómic de cada día. Entonces, me parece que en este libro, me parece mucho más fecunda y mucho más ambivalente la posición humanista, si queréis. Recordad que Sartre hablaba de dos humanismos. Hay un humanismo imbécil y un humanismo que no es imbécil. Lo habla en el texto ese famoso que nadie ha leído en general. La carta no, el existencialismo es un humanismo. La conferencia de la respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger. No, muy anterior a la carta sobre el humanismo. La carta de Heidegger. Sí, la carta de Heidegger es posterior. Es la respuesta de Heidegger a lo de. Sí, el texto de Sartre es precioso, habla de un absoluto de la decisión, de un absoluto existencial, frente al cual dice Sartre, el cacareo de la época es un relativo que hay que poner entre paréntesis, y claro, está mucho más cerca, efectivamente, Chomsky de la posición de Sartre aquí,
que la de Hegel. Sin duda, Yo me sin pregunto, duda. aparte de todo, de qué nos vale hoy una caja de herramientas y otra para enfrentarnos al presente actual. Eso ya es otra cuestión. Yo me pregunto. Yo creo que esa crítica que haces de Foucault, esta crítica que haces de Foucault me parece razonable, pero no la veo reflejada esta posición que criticas, que bien criticas, especialmente en este debate, porque en este debate habla de lucha de clases, sociedad de clases, lucha de clases en otra sociedad futura, impredecible, puede haber otro sistema de clases, básicamente habla en tono maoísta durante todo este debate. Yo creo que bueno, Estoy de acuerdo contigo en general, pero en este caso... Sí, yo no sé quién es Mao, profesor, realmente no lo sé, lo digo en serio, no sé. Perdona. Sí, ese personaje. Pero me llamó la atención, y ya acabo solo un medio minuto, me llamó la atención, dice agustiniano frente a Descartes, no es agustiniano, es anticristiana la posición de Foucault, y eso ya es anticristiana. Y no es que sea cristiano precisamente Chomsky, porque es agnóstico, ateo, no sé qué, pero en la relación con un trasfondo innato en cada ser que lo aleja de todo conductismo, localizable por su entorno, la posición de Chomsky es muy cercana a la de San Agustín, mucho más cercana a la de Lacan, me parece, y a la de Sartre. Y me parece más útil... o sea, tú unes a Sartre y a Lacan. No, es que los una tienen muchas menos peleas Porque, de lo que han dicho en o sea, público. básicamente la filosofía francesa tiene un punto de inflexión con el estructuralismo, ¿no? Eso es Y- una idea que no comparto. Y de hecho Sartre pues es defenestrado, es olvidado absolutamente. ¿Quién lee a Sartre Por hoy en Deleuze, día? por Deleuze no, Deleuze ya en los Bueno, 70. Deleuze reivindica la persona de Sartre como esa No, fuerza, no. tal, pero El no la aire fresco filosofía de de to- Sartre. El aire fresco de toda su filosofía. Te puedo buscar frases Sí, rotundas. el aire fresco, Deleuze, sí. no, pero Foucault. no, el humanismo de Sartre queda completamente olvidado con el estructuralismo en Francia. ¿Cuántos años? Es- ¿6, 7, 5? No, desde entonces ya no se lee a Sartre. Bueno, ¿Quién lee a Sartre? en mi vida me he quedado Los olvidado libros de nunca. Sartre, nosotros que somos en España, que tenemos esa herencia filosófica francesa, no se reeditan los libros de Sartre. Sí, pero de No, Deleuze, no tengo Foucault nada y claro todo, de eso. vamos, estamos a tope. No tengo nada claro de eso. No, No no tengo sería nada nada. Pero bueno, ¿tú qué querías decir sobre...? Sí, entonces, a Sartre, Bueno. digo, a Foucault, la política le interesa solo si lo puede llevar a su teoría, que es como todos los filósofos. Es traerlo ¿Quién a dices? Foucault. O sea, la política le interesa si yo lo puedo llevar a mi teoría. Igual que Badiou también, en realidad. O sea, Entonces, ¿cuál es el libro que ya ha publicado que le ha hecho famoso a Foucault? La historia de la locura. ¿Y cuál es qué es la idea de ese libro? Pues es, pues la enfermedad mental se ha definido, ¿no? Y ha habido cómo evoluciona la psiquiatría para justamente esa definición de enfermedad mental y de demencia y catalogar para excluir de nuestra sociedad a ciertas personas, los locos. Entonces, esa es la estructura que se crea con esas definiciones de enfermedad mental que surgen nuevas, ¿no? A través de la psiquiatría, pero todo con una función que es excluir a cierto grupo de personas, los locos. En ese aspecto, Los locos antes... Chomsky no está incómodo. Claro. En ese aspecto, Chomsky... Y Chomsky por eso hablaba bien de cuando los locos antes pues se acogían de forma mejor porque no se catalogaban dentro de esa enfermedad mental que justamente estas definiciones están justamente para excluirlos, ¿no? Pues ahora estamos esa episteme, ¿no? También llevada al tema político es igual, ¿no? Esas definiciones de justicia, igual que enfermedad mental, justicia sirve para excluir. Igual que la enfermedad mental sirve para excluir a los locos, el concepto de justicia o de naturaleza humana o de todos los seres humanos, ese humanismo de todos somos seres humanos en el fondo iguales, que es justamente el lema contra el que lucha el marxismo, ¿no? No todos somos iguales y no hay una naturaleza humana común a todos, ¿no? Está el proletariado, y como ese es el tema de Mao, ¿no? Está el modo burgués y el modo proletario, ¿no? Pero Foucault no hace ningún hincapié en ese carácter exclusivo. A él le interesa el tema de los excluidos. En esta episteme, igual que están excluidos los locos, están excluidos los proletarios, el proletariado. Y por eso le interesa el proletariado, no porque él se Esta es tu sienta... interpretación. No, es así. No es que explícito en el debate. Bueno, no, es que, No. claro, si tú conoces... Nunca se mete pero con claro, Chomsky, nunca se mete con pero si Chomsky. tú conoces la teoría de Foucault, sabes que está llevándolo por ahí. Entonces, esos excluidos, ¿cómo pueden los locos hacerse ver? ¿Cómo pueden el proletario hacerse ver? No utilizando el concepto de enfermedad mental y tratando de salir de ese concepto, de esas categorías,
o no utilizando la idea de justicia establecida, que justamente te excluye. Entonces, tú cuando luchas por el poder, no lo haces desde quiero buscar esa idea de justicia que ha surgido justamente con esta sociedad capitalista, que es la que me excluye de la sociedad, ¿no? Entonces yo tengo que justamente el poder, ¿no? que esas ideas de justicia están justamente para que ese término de poder, ¿no? El poder ya no es un concepto, sino es una práctica, ¿no? El poder está integrado en todo, ¿no? En todas las relaciones humanas, y justamente pues por ahí es donde hay que luchar, ¿no? Por esa toma del poder, que lo que va a hacer es, en el momento que tomamos el poder, esa idea de justicia que definía, que justamente nos oprimía y nos excluía, cambia radicalmente, y la justicia ya no va a ser eso. Entonces, que lo he hecho de forma violenta, he tomado el poder de forma violenta, sangrienta, eso, claro, entonces no está justificado. No está justificado desde tu concepto de justicia, que justamente lo haces para que yo no pueda hacer la revolución, para que no pueda yo matar a la clase dominante y tomar el poder. La toma del poder se justifica, matar a la clase dominante, ¿no? Entonces, la toma del poder se justifica por sí misma. Y después, eso se convierte en justo, pero no se convierte en justo con esa idea de justicia, sino en otra justicia. No veo el texto. Entonces no veo es justicia a posteriori. No veo este pero debate. todo dentro de esta estructura de una epísteme para poder cambiar de epísteme. Sí, pero yo creo que es una interpretación... Y ahí está lo real. Y que eso quería decir. Ahí está lo real. Justamente, si conseguimos tomar el poder, no basándonos en cuando el proceso pasó de mañana, justicia, eso porque esa es otra cuestión. Foucault el enganche de Foucault con la teología. Por supuesto, exactamente, Foucault no sabe ni cómo, ni le da exactamente dicho, igual. Simplemente, si los excluidos pudieran tomar el poder, o sea, cambiar, igual cuando dice, ¿no? En el tema de la locura dice, si la sociedad que se calificara a sí misma de demente, se excluiría a sí mismo. Es decir, cuando la sociedad reconoce que sus propias definiciones, ¿no? Son las que producen dominación, ¿no? Entonces eso sería ir a lo real, ¿no? Y es que es donde quiere ir Foucault. No hay nada de lo real. Lo real es conseguir tomar el poder sin partir de esas ideas universales o conceptos universales. Yo creo que tu lectura de Foucault la es... canilla. Yo creo que tu lectura de Foucault es demasiado generosa y tu lectura de Chomsky es demasiado generosa. Me parece bueno. Me parece bien. Como Ese Pilato. es Me el parece bien. papel de moderador. Puede ser. Es que me convence lo que dices. Yo no sé si el propio Foucault lo entendería de esa manera, pero es posible, es perfectamente factible lo que dices. Y si él tiene razón, yo estoy con ese Foucault, porque lo que dice Chomsky sobre la naturaleza humana lo escribe en términos de creatividad, y él extrapola de esa idea. La creatividad es algo que puede desarrollarse mejor dentro de ciertos órdenes sociales que lo respetan, lo que sea. Entonces Chomsky básicamente extrapola la idea de una sociedad ideal basándose en su concepto de naturaleza humana, que tiene que ver con un concepto de creatividad que se basa en un sujeto trascendental. Y eso Chomsky es, por ejemplo, es anticomunista. Chomsky es anticomunista. Sin duda. Es un liberal radical, y como todos los anarcosindicalistas... Se llama así, ¿cómo se llama? Liberalismo... como todos los anarcosindicalistas... Se reconoce libertario. Libertario, no, sí. Es la rama de la izquierda, ¿no? Los libertarios. Antigua. Rosa Luxemburgo, ¿no? Es americano. Y Karol Lewnik. Sí. Déjame hablar. Perdón. Es una tradición americana, efectivamente. Una tradición americana, Sí, el libertarianismo. Hay un libertario en las elecciones actuales. Y básicamente se puede decir que la concepción esencialista, por utilizar un cliché de Chomsky, de la naturaleza humana, es perfectamente compatible con la sociedad capitalista, aunque a él no le guste por alguna razón que no entendemos. A ese nivel, al nivel de la estructura de la teoría, al nivel de la estructura de la teoría, ese retrato de Foucault me parece más convincente. Por otro lado, no sé si es del todo fiel a lo que Foucault dice en el debate ni en sus libros. Una pregunta sobre Ahora podéis saber. Una pregunta a ti. ¿Cómo se sostiene
que la posición filosófica de Chomsky es más compatible con el neocapitalismo cachondo, libertario, y que la posición de Foucault es más transigente, más crítica, cuando la deriva 40 años después de este debate, 40, 50, de las dos corrientes que no son tales corrientes, de las dos constelaciones, ha convertido al Foucaultianismo en una rama puramente académica que no hace daño a nadie, ni temo a nadie, y ha llevado a Chomsky hasta el borde de la cama de la UCI a defender posiciones muy incómodas para el poder reinante. ¿Cómo se explica pues esa, se explica que eso se Chomsky explica es un militante de la política cotidiana y Foucault es un filósofo. Eso se explica fácilmente. La filosofía no tiene que ver con la política. Claro, la militancia y la filosofía no van unidas. Like, tú puedes, cada vez, por ejemplo, una pregunta espera, personal. déjame hablar. Es que yo soy angloparlante, me cuesta intervenir contra dos españoles intelectualmente militantes. A mí me parece... he olvidado lo que iba a decir. Yo os iba a preguntar, que no es una pregunta personal. En la lectura... No, yo sé que iba a decir que cada vez que yo critico a Laclau, por ejemplo, en foros y digo, Laclau es un pensador cuya teoría puede utilizarse por formaciones derechistas, ¿right? Porque la ontología es, según el propio Laclau, viene la gente y me dice, pero Laclau era de izquierdas, ¿de qué hablas? Claro. Es como, pero es que no estamos hablando de la teoría, lo que la teoría puede ver con respecto a la política, que es otro campo. Eso es lo que está en juego. Pasa con todos, pasa con Badiou, pasa con Heidegger y pasa con todo. Badiou es igual, es tachado de aristócrata izquierda. Hay muchos libros de Badiou, muchos, no solo del cristianismo, que serían, desde el punto de vista político, muy utilizables. Pero la pregunta mía era la siguiente. Haz tu pregunta. Sí, en esta lectura, debate, trabajo previo, viendo el vídeo, leyendo el libro, ¿no habéis cambiado, no habéis remodelado un poco vuestras posiciones? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Es una farsa esta discusión. Lo digo por lo que me Pero yo me preguntaba por qué propusiste este debate. Es como si vas a buscar el pan y de repente María te mira. Pues miré a María porque María me miró. ¿Por qué miraste a María? Es que María me miró. Tenía un aspecto quiero decir que me parece bien que estamos debatiendo el libro. Y me parece bien la propuesta. Pero ¿cómo puedes venir después y decir, ¿cómo que es posible que no lo hayáis cambiado? La pregunta es este debate no... Yo no conocía este libro. No lo conocía. O sea, lo tenía ahí desde hacía 20 años. Desde el año 2006, creo. Sí. No lo había leído nunca, lo había ojeado, no lo había leído. No lo encontré soberbio. Creo que el debate, de alguna manera, estamos de acuerdo los tres, a lo mejor está un poco trabado, truncado, por lo que sea, no solo por el tema del lenguaje, pero me hizo pensar, y me obligó a pensar, y me obligó a remodelar cosas. Yo no tengo ningún problema general con Foucault, le tengo una especie de pedestal. Y yo, a Chomsky también, no tengo por qué elegir Barça o Madrid. Pues no, los impares Madrid, los pares Barça, no pasa nada. Estoy con la liga. Y aquí lo mismo. Entonces, pero a mí, por ejemplo, yo he hecho ese esquema hoy, pero ese esquema no lo conocía ayer. Entonces, para nada vengo aquí con la lección sabida de mi Foucault de siempre, mi Chomsky de siempre, para nada. ¿Qué es lo que suele ocurrir en los ámbitos Nada. académicos? Entonces, digo, es una pregunta que me produce curiosidad. A mí el librito, que no es la leche, pero es un libro, me obligó a matizar seriamente un montón de cosas. A mí, en el momento que lo leí, claro, que surgió también, claro. Media hora antes de esta conversación. No, es ahora sí que lo leí, pero ya lo había leído. Lo único lista que he visto. Pero sí, claro, que te transforma, por supuesto. A mí descubrir esto de las epistemes, ¿no? Y de las épocas del ser Heidegger, ¿no? Yo he aprendido más sobre las formas académicas por este debate, porque la manera en que tratan a dos intelectuales de universidad, Foucault es una criatura de universidad. Claro, también es evidente. Es muy grave. Decir esto es muy grave. No, pero la idea tampoco es una crítica. Él es un académico clásico, intelectual clásico y muy interesante. Y sus libros son muy agradables. No, Chomsky no. No, pero la manera en que intentan organizar un debate entre estos grandes intelectuales de la izquierda con posiciones diversas o lo que sea en Holanda en los 70 ante una audiencia de estudiantes y básicamente es
un encuentro fallido, ¿no? Sin duda. Los dos pasan 1 hora y media fingiendo que están de acuerdo. No, no. No, y no los Chomsky no se corta un pelo, sobre todo en la segunda parte, y dice, no estoy de yo no acuerdo. estoy de acuerdo. Foucault dice, por ejemplo, en un momento Busco dado... 2 o 3 ocasiones. En el libro, si el libro ya, si el libro engaña relación al debate, ya me callo. No, pero yo también lo he apuntado. Foucault dice, sí, estoy de acuerdo en que la creatividad Es más conciliador Foucault, por no sé qué razones. Más conciliador en... Chomsky no quiere ofender a Foucault, obviamente se respetan, no se respetan, pero a no se reconocen. Entonces Foucault dice que es interesante lo que dice sobre, yo no me acuerdo las palabras exactas, porque las palabras en general me parecen sobrevaloradas, pero Foucault dice, es interesante lo que dice sobre la creatividad, porque yo estoy de acuerdo en que la creatividad es la esencia básicamente, tenemos dos conceptos totalmente distintos de la creatividad, pero están fingiendo que de alguna manera están dialogando. Y del ser humano, claro. Y de la existencia de la vida. Foucault llega a decir, en el colmo de las restricciones neostalinistas, llega a decir que el concepto de vida no ha jugado ningún papel en la historia de la ciencia y en la historia moderna. Pues, chico, no, habla de que sirve simplemente como noción epistemológica para ¿Tú crees que sacar a luz. Por supuesto que sí. Pero él está hablando de la biología, es eso. De biología, sí. De cómo No, surgen él los está hablando de conceptos. su puta madre sin decirlo, porque de hecho el entrevistador le pregunta, pero usted personalmente, no quiero meterme en eso, lo cual es infinitamente protestante y prudente y precavido y preventivo. Pero la posición de Foucault en este debate entra de lleno en lo que Deleuze llamó histeria antivitalista. Entra de lleno, lo cual ha sido buena parte de la ruina de la izquierda. El antivitalismo. Sí, que no puede creer en nada popular, no formal, no configurado, no definible, que nos permita resistir y luchar. Pero yo creo que algo... básicamente estás poniendo juntos dos cosas que son esencialmente distintas. El vitalismo, que me parece una tradición respetable y no sé si no me consideraría vitalista en la teoría, pero por otro lado entiendo, admiro los vitalistas, y la posición de Chomsky, que es una posición intelectualmente, filosóficamente y políticamente conservador, y tú lo estás confundiendo, con el vitalismo emancipatorio. En la clínica. Solo por un accidente de su descripción de su propia teoría. Su teoría es nula, ¿no? Para mí, ¿sabes? De la creatividad, de que los niños pueden interpretar señales y cómo lo pueden hacer. ¿De qué está hablando? No has leído a Chomsky, o sea, no lo has escuchado. Poco leído, es verdad, poco leído. Claro, pero entonces estamos hablando de... Pero claro, además... No, pero estamos hablando del debate, ¿no? Sí, bueno, yo pensé que era un que era pero simplemente la cuestión es un filósofo versus un militante. No es así. Chomsky se puede considerar un filósofo. No estamos en tercero de la ESO. Rodrigo, no simplifiques demasiado. No es así. Primero, Foucault, Dios me perdone, no es tan filósofo comparado con otros, a lo mejor con Deleuze y con Sartre, primero, y segundo, militante. Pues claro que sí, como tú eres militante de esto, yo del otro, y yo de lo de más allá. Pero es un pensador. Es un pensador que ha hecho libros que no hemos leído o que no hemos entendido. Gramática cartesiana, o gramática generativa. No tomas el tiempo para ver si alguien te Sí, dice para ver la nueva película. ¿Existe la filosofía norteamericana? Libros que no has leído. ¿Has leído algo de Emerson? Ah, ya, claro. Thoreau, Emerson, sí. ¿Cómo ya, claro? ¿Has leído algo de...? ¿Eso es filosofía? Ah, no es filosofía. Porque ¿quién lo dice? Jameson lo dice. Jameson que... No es filosofía europea, ¿no? O sea, hay una gran diferencia ¿Hay que ser europeo? No, pero hay una gran diferencia entre la filosofía europea y ese tipo de no sé, yo creo que somos víctimas en general también a lo mejor esta tarde en conjunto de un montón de tópicos católicos que tienen que ver con la repetición de consignas. Yo entiendo el tema vitalista. Yo creo que por ahí sí puedes coger la filosofía norteamericana por el tema vitalista. A mí me parece una desgracia que Emerson y Thoreau no se lean como antecedentes de Chomsky. Es una desgracia a nivel del vitalismo político y a nivel existencial. Yo os propongo que hacemos afirmaciones finales. En parte estamos en ello ya, creo. En parte para no... para que nunca sabe nuestro público. Es que no sabemos no sé exactamente cómo funciona la máquina. Entonces, terminamos en unos minutos y luego ponemos... Venga, 3 minutos cada uno. ¿Cuántos minutos cada uno?
No, yo y por mi yo parte, diría- no sé. Yo puedo decir algo, supongo. Sí, sí. ¿Y qué es lo que ¿Qué voy a podemos hacer? concluir? Yo creo que ¿cómo se dice en español? Me produce ternura tu lectura. Bueno, Me parece que tú lees, eso y, no me y no, ofende. no lo digo sarcásticamente, tú lees generosamente a la gente, que es algo que yo podría aprender de ti a ese nivel. Y estoy de acuerdo contigo en que la primera vez que escuchas a Chomsky exponiendo su teoría y esas cosas, Es el desde- lenguaje, no se desde- utiliza tan técnico, tan... sí, no, pero espera, desde el punto de vista europeo, continental, entiendo que puede producir una cierta emoción, una cierta fascinación, porque tú has dicho pasión por lo real, ¿no? Lo escribí. Sí, es una frase de Badiou. Mira que he escrito Sí, sí. aquí en mis apuntes. Apuesta por lo real. Sí. Right? So, yo entiendo que puede haber un cierto encanto, probablemente más para vosotros que para mí, en ver esa apuesta por lo real. Que yo la veo en Foucault. que es, claro, Que yo la he visto en claro, Foucault. no, pero es verdad que no siempre es obvio en Foucault. En Chomsky, En términos lacanianos. en esta Interés tradición- más, interés más, diría yo. Espera, en esta tradición angloamericana, esa casi coincidencia entre el empirismo y el materialismo radical, vitalismo es tu palabra, pero en realidad estamos hablando de un materialismo radical ahí. Yo creo que entiendo que puedes tener su encanto, incluso en algunos aspectos puede ser verdadero y útil en Emerson o lo que sea, pero yo creo que no lo es en Chomsky, y yo creo que su posición política en realidad lo demuestra, y eso es todo lo que... Con esto termino. Me asombra, bueno, hablas tú, yo me digo. Ahora leí tú la última Vale. palabra. Yo termino con dos frases, una de Foucault y una de Chomsky, para ver esa contradicción. ¿Cuál digo primero? Chomsky dice: pienso que la revolución debería realizarse en nombre de todos los seres humanos. Esa es la frase de Chomsky, el humanismo. Foucault: se hace la guerra para ganarla, no porque sea justa. ¿Qué guerra ganó Foucault? Y esto es- Bueno, a ver. Claro, son muchas cosas, ¿no? Por cierto, a mí me parece curioso porque hacer guerra si no es para la justicia, pero bueno, eso es Para ganarla. Ese es mi A lado ver. platónico. Para ganarla. Bueno, eso es su lado maoísta. Tomar el poder pero por el poder. A mí me parece Puedo una decir locura, pero bueno. solo 3 minutos. Tienes la palabra. Yo participo de los tópicos de la izquierda que dicen que América, es decir, Estados Unidos es USA. una nación maldita. Maldita. El estado delincuente peor del mundo. Eso no quita para que esto lo sea a costa de haber traicionado sus raíces, como tantas naciones. Entonces, insisto en que hay en el pathos americano, lo hay en Whitman, en Emerson, en Thoreau y en Chomsky, y esto continúa, y en la generación Beat y 1000 ejemplos más, pues un montón de cosas que los europeos podríamos aprender. ¿Cómo define Deleuze al pensamiento americano frente a los europeos? Pues de la siguiente manera: no nadan en torno a los padres. Y Sí, así, pero ahí le y así gustan definiría a uno más. pragmáticos, ¿no? Claro, no nadan en torno a los padres, que es un poco el defecto de Foucault aquí, que están nadando siempre en torno a papá y mamá. Entonces, me parece que el papel de Foucault aquí, en un debate a lo mejor engañoso y constreñido y, bueno, no significativo, es un poco penoso y cómplice con todas las tonterías de la izquierda actual. Por ejemplo, página 27, el romanticismo de la soledad del hombre ante la verdad. Eso es un romanticismo que hay que deconstruir. Alucino. Por ejemplo, la frase en la página 34, la persona más importante. ¿Qué nos quedan más que personas? ¿Dónde están las estructuras? ¿Qué nos quedan? ¿Qué nos quedan más que pocas personas incluso? Alucinante. Y además cómplice con un capitalismo que odia la presencia personal. Porque la presencia personal no tiene nada que ver con la interioridad protestante. Y después, hablando de esto, un Foucault muy protestante. Es decir, absolutamente ajeno a la cultura de los sentidos, absolutamente ajeno a una cultura posible de la inmediatez, absolutamente ajeno a una posible escucha, a una condición común, condición Ajeno, que no que necesita ser no está definida. interesado en eso, decir ajeno, sí, pero es que no es lo que le interesa a él. Eso- Pero entonces, ¿para qué participa un debate público sobre No, ello? claro, eso ya es organizar estos debates. Apenas participa. ¿Por qué, Ese es el por problema. qué organizar Habla bastante. O sea, ¿por qué organizar un debate? Pues simplemente es buscar dos intelectuales de izquierda, pero que no tienen nada que ver,
Y que no se va a después, producir nunca un debate. Una idea más y ya Esa es la- lo dejo. Una noción completamente restringida de la creatividad, en cualquiera. En el delincuente, en el prisionero, en el niño, en la puta, en lo que sea, en lo que sea, en cualquiera. Completamente restringida. Página 34. Dentro de lo posible. O sea, yo para plantear esta reunión de hoy tengo que ver cuál es el margen de lo posible. ¿Quién dictamina ese margen de lo posible? Y después, una posición en conjunto absolutamente antilacaniana, creo que la de Chomsky, ¿no? Que es igual, a mí me importa un carajo Lacan. Quiero decir que se pasa todo el debate forcluyendo la posición soberana del sujeto y deconstruyendo la potencia del deseo. Del deseo, que tiene mucho que ver con lo que hay de irreductible en el sujeto. Perdona, Sí. yo también iba, bueno, sí, ya vamos a, pero yo entiendo que hay también un cierto encanto en la teoría primitiva del sujeto de los norteamericanos, que para mí es un simulacro la subjetividad, pero al menos tienen una idea del sujeto como algo que corta una cultura, que coincide un poco con tu posición. Lo curioso de este debate, pero insisto, para mí el sujeto de Chomsky al fin y al cabo no es algo factible ni teóricamente ni políticamente, y Foucault sí habla del sujeto aquí, el proletariado, y no está nada claro por qué. Pero El excluido. No. Pero el excluido. justo en el Contra el dilema del sujeto. Está contra el dilema del sujeto, Sí. contra la polémica del sujeto, contra la existencia del sujeto. Es profundamente estructuralista en esta época, ¿no? Bueno, ¿y a mí qué me importa que Yo el por eso sujeto sea por eso sujeto? que no, el sujeto no está presente en la estructura. ¿no? Yo juraría que dentro de este debate Estructura sin pobre sujeto. no está a la altura del debate. En un debate pobre. pobre, porque es pobre. Yo creo que ni Chomsky ni él se sintieron cómodos y sacaron... No, porque no hablan el mismo lenguaje, ni el mismo idioma. El mismo ni idioma, el mismo- y Foucault se enfadó con el Con el moderador. moderador. Sí, sí. Y en el libro todas las preguntas van hacia Chomsky. Bueno, Al final, ¿no? eso tiene que ver con... Nadie le pregunta a Foucault. Tiene que ver con otra cuestión que decía Tim, que a lo mejor en ese momento, 71, Sí. Foucault apenas estaba empezando a ser popular y Chomsky ya llevaba... O el tema del idioma, a lo mejor, que O el tema del el idioma. francés, ¿no? o el tema- Pero, no, simplemente en el Moderador, muy bien. en el prólogo del reino especulativo que es, no sé si tú lo has leído, un prólogo que hice para introducir el libro de reino especulativo en Arena Libros, citaba este debate y citaba el debate de Zizek-Peterson como debates fallidos. Como, Sí, pues, justamente como que no hay ningún diálogo, no hay ninguna posibilidad de debate, Sí, ¿no? sí. Y como es tan difícil, ¿no? En la filosofía producir debates, ¿no? Una cosa es siempre juntarse en un congreso para todos, en realidad es como que todos nos comemos las pollas entre nosotros, pero un verdadero debate entre filósofos, entre dos filosofías, eso es muy difícil de encontrar, ¿no? Hay una cosa más importante de su amigo Deleuze en 2 o 3 páginas de diálogos de Deleuze y de conversaciones. Sí. Habla de la tragedia de un hombre, Foucault, su amigo, que no pudo sustraerse del cara a cara con el poder. Entonces, esto es importante aquí. Es decir, el bueno de Chomsky, vitalista no, anarco no, está con el tema del poder, obsesionado, ha escrito libros sobre los medios, tal, bastante violentos para lo que es Occidente y Estados Unidos, pero debe tener una buena relación con la vida común, con la vida vulgar. Y, o sea, con la Gelassenheit de la vida común, de la vida vulgar, te peleas conmigo y con él, pero después llega tu mujer, llega los amigos, esto es una neutra y el día se cumple. Se cumple en privado o en comunidad. Y hay en Deleuze, a pesar de que acabó como acabó, ya lo sabemos, una especie de complacencia de retorno heideggeriano a la Gelassenheit que no tiene nada que ver con el cara a cara con el poder, que a lo mejor es parte del poder, que a lo mejor es parte de la cárcel que nos encierra, y sin embargo a Foucault, y esto lo dice Deleuze hasta el final de la vida de Foucault, parece que le apresa esta voluntad de mantener el pulso con... En este debate dice que el proletariado en un momento dado tiene que tomar el poder.
Es profundamente ambiguo Foucault sobre el tema del poder y eso limita seriamente su teoría y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único es que esto no me haría optar por Chomsky. Pero bueno, No es como un yo partido de fútbol. no tenemos más vino, así que propongo que terminemos ahí. Creo que ha sido un debate productivo. Y más productivo que puede- este puede debate ser entre Chomsky y Foucault. Y, Este puede ser el principio de una buena amistad. Sí, yo quería proponernos una cosa en cuanto siempre en nos cuanto queda París. la cámara se... Adiós. Say goodbye. Tú ya